Seguimos conversando sobre el tema histórico que es tan importante porque no hay ninguna explicación de fenómenos actuales si no se mira hacia el pasado. Y la historia, como decía uno de los profesores, habría que reescribirla con estos datos y situaciones nuevas. Precisamente el profesor nos decía ahorita, el profesor Navas, Alberto, que hay algunos temas que son muy importantes, por ejemplo, en la parte de la regulación de la guerra, en la parte del derecho humanitario y también con respecto al caso de Puerto Cabello, lo nuevo que se puede aportar. Sí, evidentemente no solamente el Tratado de Regularización de la Guerra es importante desde el punto de vista del derecho humanitario, Ujú, sino también la tesis que viene sosteniendo el mismo Simón Bolívar desde el Manifiesto de Cartagena, que es el derecho a la autodeterminación de los pueblos. ujú. Bolívar en esos dos aspectos es pionero desde el punto de vista del derecho internacional. De hecho, el principio es el utiposidetis juris, Ah, lo claro. que era de España es ahora nuestro en la Y República. que eso, bueno, eso nos lleva a la situación actual de Guyana, Ujú, en la cual evidentemente es muy bonito lo que ocurre en Puerto Cabello. Por eso es que queremos reivindicar ese proceso, ujú, porque es el problema de la unidad nacional. Ya los llaneros no están con Boves, ya los llaneros no están con Monteverde, los llaneros están con Páez. ujú. Páez es el forjador del ejército venezolano y de la República Venezolana después de 1830, ¿no? Y durante la Guerra de Independencia es el factor fundamental. Y en ese sentido, como señaló Faraje, la acción de la toma de Puerto Cabello representa una acción conjunta de todos los elementos militares que antes estaban dispersos y que acaban realmente con una rendición y una capitulación del ejército español que no ocurrió en Carabobo. En el caso de Piar también no tiene ese mérito, sobre todo en la parte de Guyana Sí. y en el territorio Esequibo, que estaba incluido. Evidentemente, Piar, bueno, representa para nosotros un punto doloroso de la historia, que, bueno, la historia fue lo que fue, no lo que pudo haber sido. Sí. Entonces, Pero hay juicio sí, histórico. sí, y en ese sentido, representa junto con Antonio Paredes después en la época de Cipriano Castro. Ujú. Cipriano Castro fue un hombre que hizo mucho daño a Venezuela, porque cuando se están firmando los protocolos y se dicta el El laudo auto arbitral. arbitral, el laudo arbitral, él está invadiendo y dividiendo a Sí, Venezuela. ya viene por Valencia a tomar el poder en Sí. Caracas Y, y Andrade se estaba yendo, ¿no? entonces estaba yendo, lo traicionan sus generales y realmente se sospecha, yo he investigado el caso del Ujú. financiamiento extranjero a la expedición de Castro, ¿no? Y De hecho, en la demanda La Haya, Guyana pide también el reconocimiento de las líneas trazadas en 1905, sí, que estaba Venezuela ya prácticamente invadida, ¿no? claro, Y cuestionada sí, con las sí. potencias extranjeras. Pero yo diría que es más importante que la acción de esos depredadores que Ah, son Inglaterra y la gente de Guyana ujú. es la necesidad de unidad nacional que los Bueno, venezolanos nunca hemos presentado. Nos dedicamos todo el siglo XIX en las guerras civiles a matarnos entre nosotros mismos, ¿no? bueno. Y hoy estamos en una coyuntura distinta. Nosotros también podemos buscar alternativas políticas y militares a recuperar ese territorio, ¿no? Estamos en mejor capacidad que Guyana o que cualquier otro y tenemos diplomáticos, bueno, como usted, con la capacidad como para orientar ese Claro. proceso. Y la guerra de independencia nos lo demostró, pues al terminar la guerra de independencia, evidentemente gracias a la acción del Ejército Libertador, en manos en ese momento de Páez, porque Bolívar estaba por allá por Quito, ¿no? Y a la unidad de los elementos sociales y políticos, se logra la independencia, que Claro. después lo reconocen en el 42, la monarquía española, ese es otro problema, ¿Cuándo ¿no? reconoce Gran Bretaña? Ya creo que la Gran Colombia la reconocía Ah, no, con los ya desde, límites, incluyendo el Esequibo, ¿no? claro, claro, desde el principio, incluso ya en 1850 está muy claro que Ujú. ellos reconocen esos límites. Pero ¿qué pasa? Apareció el oro en el Callao. Sí, las Ellos minas. aspiraban a llegar hasta Upata o Sí, hasta sí, la sí. boca del He visto Orinoco. hasta Entonces, la boca del bueno, Orinoco, inclusive, ¿no? si nosotros somos un país guerrero y un país respetuoso del orden internacional. Lo decía Andrés Río Blanco cuando aprobaron el acuerdo Ajá, con Colombia. Hemos perdido 3/4 partes del territorio, a pesar de que nos hablan de que somos un país rebelde, sí, mientras que Colombia es una universidad y Ecuador es un convento. sí. Fagre, y entonces, en materia, ¿cómo ensamblar la historia con la realidad política de hoy? Bueno, la historia es una gran herramienta para toda la basamenta para las negociaciones diplomáticas. De ahí viene la historia aplicada. O sea, todo el conocimiento de las fronteras, de los viajes de Alonso Ojeda y la carta de Juan de la Cosa, que establecen los límites de la capitanía de la provincia de Venezuela. A partir de ahí se tienen los títulos de propiedad
originales de lo que representaba Venezuela, pues. No, y lo que le preguntaba también al profesor Nava con respecto a la compañía, no solo guipuzcoana, sino de los Bélsares, esa presencia extranjera que querían reclamar inclusive en la Segunda Guerra Mundial. Sí, que Sí. había aspiraciones incluso de Margarita, ¿no? La isla de Margarita. En la y Primera Guerra Mundial. la verdad es que Venezuela fue la única colonia alemana en América por un corto tiempo, Sí, sí. ¿no? Pero bueno, eso fue producto ya de la monarquía Usted me decía española. que era un interés simplemente pecuniario, ¿no? Sí, un interés del rey y emperador Carlos V de obtener los recursos para comprar el título de emperador Sacro Imperio Romano Germánico de Europa. Bueno, las nuevas generaciones tienen que ir por otro camino, ¿verdad? Un último consejo suyo y de Fagri también. No, el consejo básico es la unidad nacional en Sí. relación a todos los problemas y la invitación a ustedes a asistir al evento organizado por el doctor Faraje, que el 12 de diciembre en la Facultad de Arquitectura vamos a abrir este debate sobre este problema de cómo terminó la guerra de independencia en verdad, que no fue en Carabobo fue importantísimo, Sí, interesante. pero fue en Puerto Cabello en el año 1823, gracias a la unidad nacional y a los factores que favorecieron con el auge del liberalismo. Recuerden ustedes que hay una rebelión liberal en España, que la de Claro. Riego, Sí, sí. el rey tiene que echarse para atrás, ¿no? Fernando VII, que fue un rey nefasto, pero evidentemente todo nos favoreció hasta Dios para poder lograr la independencia realmente en 1823. Qué interesante, ¿no, señor Fagri? Vuelvo a repetir otra vez la invitación y el temario y cómo hacer para llegar. Pero el evento, el evento académico se va a realizar a partir de las 8:30 del martes 12 de diciembre en el auditorio de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. La entrada es libre, varias representaciones diplomáticas ya confirmaron su asistencia, la Academia de la Historia, las distintas facultades de la Universidad Central, y el temario es precisamente la reflexión política y geopolítica de esta fecha, los hechos que ocurrieron desde un punto de vista revisionismo, o sea, un poco más hermenéutico y menos positivista, o sea, analizar qué en realidad pasó y qué influencia tuvieron esos hechos de 1823 y la rendición definitiva de la presencia realista en Venezuela y el impacto político, geopolítico, militar y social que tuvo esta efeméride, que es poco recordada, poco valorada en el común de los venezolanos dentro de su imaginario histórico. Bueno, muchísimas gracias a los profesores Luis Faraje y Alberto Navas Blanco. Estos son temas que vamos a tener que hacerlo el próximo año porque la historia es fundamental. Y yo creo que ustedes con tanto conocimiento hay que aprovechar de difundirlo. Ya podemos leerlos en los escritos, pero vamos a tener unos programas especiales sobre la historia de Venezuela para explicar todos estos hechos que son consecuencia hoy en día de muchos de los problemas que tenemos, pero que hay que conocerlos. Así que muchísimas gracias y vamos con otra entrevista siempre en el campo internacional. Ya regresamos.